¿Quieres saber, y lo más importante, quieres conocer la nueva tecnología que tiene el nuevo driver PXG que tengo en mis manos? En este vídeo te lo explico. Como muchos probablemente no sabréis, la marca PXG fue una marca que empezó a funcionar aproximadamente en el 2014-2015, básicamente en Estados Unidos, y que tuvo un boom en el 2016 con toda la línea de hierros 0311 y una línea de maderas que en principio el fundador las llamó 0811 y 0811X. Esas maderas realmente fueron el primer lanzamiento que tuvo PXG en cuanto a maderas de calle, y te tengo que decir que yo empecé a trabajar con ellos desde el inicio. Fui probablemente la primera cuenta que hubo en España de PXG, y te tengo que decir que las maderas en ese momento funcionaron muy bien, pero no eran maderas excesivamente fáciles y la bola no salía lo suficientemente rápida como sus competidores. Por lo tanto, PXG sí que tuvo una buena cosa, que fueron una buena base en cuanto a sus hierros, y a lo largo de estos años sus maderas han ido mejorando de forma sustancial. En la nueva serie 2026, la gama Lightning, te tengo que decir que la mejora ha sido bastante cuantiosa con respecto a la versión anterior del driver que tenían, y te puedo decir que el driver que tenían antiguamente sigue funcionando y va a seguir en stock hasta final de existencia. Por lo tanto, vamos a hablar de esta gama. Creo que es muy interesante para ti. Es un vídeo que creo que te va a gustar mucho respecto al cambio que tiene PXG en maderas, porque el cambio de filosofía es bastante grande. Lo primero que se aprecia en la nueva gama Lightning de PXG es, primero de todo, la zona de arriba de la parte que realmente tú como jugador vas a ver, que es esta. El acabado es un acabado más en brillo, se queda mucho más claro en la cantidad de carbono que tiene puesto el palo. Realmente le han metido muchísimo carbono a la parte de arriba. Si te fijas, sigue teniendo la línea clásica de PXG de sus maderas, con una X puesta en el centro de la cara del palo perimetral, para que tú a la hora de cuadrarlo en el suelo tengas el punto donde tienes que poner la bola. A nivel de cara, sí que la cara tiene como unas microestrías hechas a láser. Sí que se ve que, incluso si os fijáis, yo ahora paso la uña y queda marcado, o sea, realmente no es una estría, sino es como una estría hecha a láser, que al final lo que te da sobre todo es para, de cara al jugador y de cara sobre todo a los radares, poder leer mucho mejor el impacto en la bola. Luego encima PXG, toda esta zona de aquí, que veréis el modelo del año pasado ahora luego, le ha metido mucho más carbono, y si os fijáis, ha creado una espina aquí dentro que a la hora de cuadrar el palo te permite sobre todo cuadrar un poquito más el palo en lo que es el lie de cada jugador, ¿vale? Sin necesidad de tener que estar haciendo tantos cambios. Y la tercera parte, que esto sí que es continuista, es la colocación de los pesos. En este driver, por ejemplo, en comparación con el del año pasado, los pesos están un poquito más juntos, no están tan separados, ¿vale? Y tienen un peso trasero que es el que realmente marca un poco dónde está el centro de gravedad. En este caso, el peso más pesado es este, pero como bien sabéis, se puede recolocar tanto al fade como al draw. Esto al principio os va a ayudar muchísimo, porque encima el driver Lightning es un driver versión de alto MOI de 10K, por lo tanto es un driver que perdona mucho, y como bien ves, es un driver que lleva un adaptador multiposición. Por lo tanto, nos deja poner el palo en una posición estándar, una posición más upright, con más loft o con menos loft, dependiendo de lo que cada jugador necesite. Os lo vais a encontrar en 9 grados de loft, en 10,5 y en 12 grados. Tiene dos versiones más, que son versiones que realmente creo que también van a funcionar bastante, excepto la versión Tour, que para mi gusto es un poquito difícil, que es la versión Light, que es una versión mucho más sencilla. En cuanto a lo que es peso de palo, el peso global de palo, sucede lo mismo que en otras marcas, bajan el peso y al final te permite, teniendo poca velocidad, poder mover la cabeza del palo con velocidad. Y la versión Tour, que la versión Tour es una versión mucho más pequeña. Han reducido sobre todo el diámetro de la parte trasera, y al final lo que se convierte el palo es mucho más compacto y con una cara un poquito más alta, ¿vale? La versión Tour, tienes una versión que te permite sacar un spin muy bajo. Por lo tanto, si eres un jugador que pegas la bola muy en el centro y necesitas bajar el spin y te gusta el material de PXG, creo que la versión Tour es la ideal para ti. En cambio, si eres un jugador de handicap medio, handicap bajo, sin necesidad de tener un contacto excesivamente bueno, la versión normal del driver Lightning te puede funcionar muy bien, porque encima te puedo decir que la cabeza es súper fácil. Otra de las cosas que realmente quiero que veas, sobre todo, es el cambio que tiene el driver. El que tengo en la mano derecha es el driver del año pasado, la gama Black Ops, y esta que tengo en la mano izquierda es la Lightning. Si veis primero de todo lo que es el diseño de la espina central, en este driver es un driver con un diseño mucho más clásico, y luego la parte de carbono, como bien os he dicho antes, este palo tiene menos carbono en la zona de la suela, por lo tanto tiene levemente un poco más de peso
y en cambio este driver lo han aligerado poniendo mucho más carbono y probablemente cambiando la posición de los pesos. Como bien os he dicho, si os fijáis, el driver del año pasado los pesos están mucho más abiertos, lateralizados para tener un poco más de equilibrio, y con la colocación de la espina y la colocación de los nuevos pesos en el lining sí que lo que tenéis es básicamente un mayor equilibrio y la cara es mucho más estable. Luego, otra cosa que se ve en la cara, como bien veis, en el driver de la derecha Black Ops, la cara prácticamente no tiene estrías, solamente es un diseño clásico, y en esta sí que le han metido más el estriado y sobre todo para que tengáis un poco la idea de la zona de impacto para que se vea de forma más clara. Y otra parte que se ve, que es la parte que vosotros realmente veis, si os fijáis aquí en la parte derecha, en la mano derecha, que veis el Black Ops, si os fijáis el diseño que tiene el lateral y todo, que tiene un diseño con pintura mucho más visual de cara al jugador, y en cambio mucho más limpio la gama Lightning. Han hecho un driver mucho más estético de cara a un jugador, para mi gusto, más clásico. Yo, si tengo que elegir, a mí me gusta el driver clásico, no me gusta que tenga exceso de pintura por arriba porque al final, no sé si os pasará a vosotros, pero yo me suelo despistar bastante y creo que eso os ayuda mucho. A nivel de sensación, he probado los dos drivers y la sensación de este driver es muy buena. Para mi gusto, quizás la bola no sale lo suficientemente rápida de inicio, y en cambio en este driver la sensación que tienes es que moviéndolo prácticamente a la misma velocidad sí que el smash factor es un poquito más alto, prácticamente 2 décimas, y esas 2 décimas me dan aproximadamente unos 10-12 metros más en comparación con este driver. Digamos que este es el driver que estoy jugando yo como embajador de la marca, pero que este driver probablemente creo que va a ser el que va a sustituir a este driver en prácticamente menos de un mes. O sea que solamente si os sirve de información, creo que esto es bastante fácil para vosotros de entender y creo que la explicación es muy simple. De una cosa que es muy importante que también vosotros sepáis es del precio. Si vosotros veis en las páginas web lo que suele costar el driver PXG 2025, te tengo que decir que el driver 2026 va a costar exactamente lo mismo. Si no recuerdo mal, creo que son 699, por lo tanto es exactamente el mismo precio que tenía el 2025 y eso no cambia. Tengo que decirte que si este contenido te ha gustado, solo tienes que hacer una cosa, es suscribirte a nuestro canal porque realmente nos ayuda muchísimo tu suscripción. Y si tienes cualquier duda, por favor, deja tu comentario abajo porque lo vamos a resolver lo antes posible.